Hola a todos, mi nombre es Anaís Amador. Yo voy a explicar el día de hoy un poco acerca del capítulo número 3 del libro de David Graeber, Los primeros 5000 años. El capítulo se llama Deudas primordiales y básicamente el autor nos ofrece una historia alternativa de la economía que usualmente conocemos. Para comenzar, quiero explicar un poco qué tienen en común estas dos personalidades, aparte de que inmortalizaron sus nombres en la historia del mundo. Pero comencemos con Sir Isaac Newton. Él consideraba que Dios era el creador cósmico que había hecho una máquina física en el universo de tal manera de que operaba en beneficio de los humanos, hasta que luego ellos podrían regirlo por ellos mismos. Es decir, que el mundo estaba creado en beneficio de los humanos hasta que ellos aprendieran a hacerse cargo de él o emplearlo en su beneficio. Algo muy parecido pensaba Smith, de acuerdo a la divinidad. Básicamente su concepto de la mano invisible que rige el mercado lo hace ver como una divina providencia, como que si la mano fuera algo del más allá, algo cósmico, algo divino, que ayuda un poco a estabilizar el mercado para que siga su curso normal, que también es un curso natural, que nadie puede detener y que es espontáneo. Esas son básicamente la postura de Adam Smith. La razón por la que el actor nos explica, David Graeber, la razón por la que Smith lo ve de esa manera y toda la razón de ser alrededor de su teoría, fue para establecer un poco la economía como ciencia, tratando de explicar un poco y separando la economía de una ciencia social a una ciencia por sí sola. Esa fue la verdadera reacción. Vamos a continuar. ¿El dinero no importa? Una pregunta que cuando más la escuchamos es como que obviamente importa. Esa es nuestra primera reacción. Pero el autor nos pone en una encrucijada, porque básicamente lo que nos dice la ciencia económica es de que el dinero no importa, porque en su teoría nos explica de que el ser humano siempre va a tener la tendencia de acumular bienes para su máximo beneficio y luego intercambiarlos con otra persona en busca de esos beneficios. Obviamente en un trueque, por ejemplo, yo busco el beneficio que más provecho le pueda sacar sin importar el beneficio del otro. Es decir, busco mi propio beneficio por encima del otro. Eso es básicamente lo que Smith nos dice, que estamos predispuestos a buscar nuestro propio beneficio y que no importa ciencia cierta si existe una moneda o no, porque si la moneda no existiese, si el dólar no existiese, por ejemplo, igual el ser humano buscaría cómo intercambiar productos y servicios, bueno, productos y servicios para sacarle beneficio, aun cuando el dinero no existiese. Eso es básicamente lo que nos dice los padres de la economía. Lo que es la teoría del crédito, por ejemplo, que abarcamos en este capítulo, tiene los principales aspectos que voy a mencionar ahora. El autor toma el dinero como una herramienta contable, más que como algo de valor. Es como una herramienta contable que por sí solo no vale nada. Sin embargo, lo que le da valor a la moneda son las deudas. Las deudas y lo que la sociedad le da valor. O sea, la idea que tiene la sociedad acerca del dinero, de que vale algo. La promesa de pago en las deudas vuelve a la moneda una unidad de medida. El autor nos muestra de que no existe evidencia, en los primeros capítulos nos muestra que no existe evidencia de que en las regiones realmente se comercializaran mediante el trueque. Sin embargo, sí hay registro de sistemas de crédito en los cuales se ocupaba una moneda. Es por eso que David Graeber dice que la moneda fue la primera invención y luego vino el trueque, desmiente a Adam Smith en esa teoría. Y aquí también lo vuelve a repetir en esta teoría del crédito que dice que la promesa de pago pues, se vuelve una unidad de medida porque, por ejemplo, en el sistema romano, aunque había una moneda deshabilitada
de mucho tiempo, los sistemas de crédito se siguen llevando en la moneda anterior porque tienen un valor, ¿no? Ya sea un valor en animales, un valor o en algo que ellos consideren valioso, porque existen muchas monedas alrededor del mundo de nuestros ancestros que pueden ser azúcar, hierro, materiales, todo lo que la sociedad considera de valor se puede volver una moneda. La confianza de pago es lo que respalda a las deudas y el valor de la moneda. Esto crea un sistema monetario de peso y medida. Por ejemplo, los reyes y los emperadores siempre intentaban regular un sistema monetario de peso y medida, o sea, darle un valor específico a algo llamado moneda y lo registraban. Estos sistemas, aunque cambiasen de emperador y de rey, se mantenían para llevar un control de registro de deudas, que era básicamente lo importante y es lo que nos dice la teoría. Más que la moneda como tal, es la deuda la que vale. El gobierno crea y condiciona el mercado y obviamente saca, bueno, así podemos llamar gobierno también a la autoridad que ese entonces era el rey, creando políticas monetarias y la imposición de impuestos, que también es una práctica común. Más adelante vamos a explicar un poco si es justificado los impuestos o no. Bueno, un poco acerca de la teoría monetaria del Estado, que básicamente el autor nos dice, el dinero lo respaldaba, bueno, se creía anteriormente que el dinero lo respaldaban con reservas de metales preciosos, por ejemplo, cuando en la época en la que se creía que las grandes monedas del mundo eran respaldadas por grandes bancos y reservas de oro, que es el material, uno de los materiales más caros que conocemos, y era preciosa, ¿no? Sin embargo, cada vez es más difícil intentar de convencer a la gente de que si tengo un respaldo de oro grandísimo, mi moneda y mi economía va a estar a salvo. Porque muchísima gente, a pesar de eso, y además la historia nos dice, muchísima gente ve como el Estado como una autoridad, pero al mismo tiempo que en muchas ocasiones debe ser la niñera. Porque, por ejemplo, en las recesiones vemos que los estados tienen que aplicar políticas monetarias y soluciones a la crisis en la que se enfrentan en ese momento y hacen de niñera. Básicamente invierte capital del Estado para intentar salvar el barco. También, por ejemplo, remarca de que el presidente Richard Nixon creó el sistema de monedas flotante porque fue el primero que deslindó lo que era el dólar, bueno, la moneda de Estados Unidos, del oro. O sea, que el dólar tenía valor por sí mismo, que era una moneda flotante, y fue como cuando empezó a cambiar un poco la imagen que teníamos de que tenía que estar respaldada por algún material de valor verdadero. Nos habla también un poco acerca de la tradición alternativa de John Keynes, pues porque en su libro A Truth of Money, él apoyaba un poco lo que es la doctrina Nabb-Chatelain, que básicamente dice que estudiando registros de Mesopotamia, llegó a la conclusión de que la moneda en realidad, bueno, no es una creación del Estado como tal, pero como el Estado impone leyes y limita un poco el mecanismo, ¿no? y el desarrollo del mercado, entonces se puede derivar que el Estado fue parte importante en la creación de la moneda, en la creación del dinero, y que en sí, obviamente, los seres humanos hacen contacto uno con otro, efectúan contratos, tienen deudas y hacen promesas de pago en base al primer contacto que tuvieron. Llámese trueque o no, pues siempre ha existido. Se dice que por naturaleza el humano siempre ha hecho lo mismo. Pero entonces, si el Estado pone los términos del juego y el término de la moneda y controla todo esto, ¿cómo se justifican los impuestos? ¿Son justificados los impuestos? Bueno, la teoría que resulta acerca de la justificación de los impuestos es la teoría de la deuda primordial, que básicamente el argumento dice que cualquier intento de separar la política de lo social, o sea,
política monetaria y de la política social es erróneo, porque van de la mano. El gobierno es el guardián de la deuda, el que rige básicamente todos los cabos y que tiene todas las riendas acerca del mercado y de la economía. Pero también nos habla un poco acerca de cómo de el pasado antropológico y de la historia, porque obviamente sabemos que anteriormente la religión tomaba muchísima importancia en lo que era la economía, lo que es hoy en día, aspectos religiosos. Entonces, en la religión, básicamente, en muchísimas religiones, sobre todo en la hindú, se decía que al nacer estábamos en deuda. Ya por el simple hecho de nacer, estábamos en deuda. Entonces, de ahí se derivaban, dice la teoría, los sacrificios de animales que ellos consideraban sagrados o de alto valor como un impuesto para prolongar nuestra vida. Llámese impuestos, los sacrificios de animales, de seres vivos, ciertas reglas, por ejemplo, de que mi papá me dio la vida, entonces yo tengo que tener un hijo varón para honrar esa deuda, ¿no? Como medio de sacrificio, de que tengo que ser bueno con la humanidad, o sea, siempre se está en deuda con alguien. Por el simple hecho de nacer ya estamos endeudados. Y también que el dinero como una práctica legal y parte del sacrificio como una compensación, que está el código Barbarian Code en Rusia, que por cada cosa había una compensación alternativa, que el ladrón, si lo cachaban, debía pagar, no sé, 10 gallinas, o el monto respectivo de lo que se había robado más impuestos. O de que si mataba a alguien, también había un precio que pagar. Y que si mutilaba a alguien, también había un precio que pagar. Entonces, son parte de la teoría que justifican un poco lo que son los impuestos ahora, porque ahora sabemos que los impuestos pues, básicamente son para nuestra propia seguridad, para la comodidad de la nación y también para la manutención de los ejércitos, que también se daba en la época medieval porque, bueno, se destinaban grandes cantidades, el emperador destinaba grandes cantidades para mantener a su ejército. Entonces, y también para pues, mantener a sus conquistas. Ahí, porque se tiene David Graeber desmiente esta teoría, pero sí reconoce de que ciertos emperadores cobraban impuestos a las naciones que ellos conquistaban para mantenerlos ahí, o sea, para no dejar que ellos desarrollaran su propio dinero y para que estuvieran bajo su dominio, pero no cobraban a sus propios, por ejemplo, el emperador romano no cobraba a los romanos, cobraba a las colonias que ellos conquistaban. Entonces esto históricamente se desmiente porque es solamente un texto de la India de que señala este tipo de cosas, pero no es generalizado, entonces es inválido. Mesopotamia es el primer registro de estado que existe en la historia del mundo y los primeros en hacer préstamos comerciales con intereses, pero ojo, no cobraban intereses a los habitantes, sino que era relaciones de comercio a largo plazo y con otras naciones, básicamente. Entonces, esto tampoco justifica la teoría de la deuda primordial. También se nota pues también de que la pregunta que nos hace David Graeber, que ¿quién le da derecho a la autoridad de creerse Dios y usar la religión para decir cuánto le debemos de retribuir a Dios por lo que nos ha dado? Y quién lo nombró a él, ¿no? El representante de Dios y el justiciero para que él nos cobre los impuestos, que pues, supuestamente es un sacrificio para agradarle, ¿no? A Dios, cualquier Dios pues, que sea. Esto también él lo pone como que en question mark, because, en pregunta, porque no existe respuesta para eso, simplemente se apropiaron de lo que la religión decía para sacar el beneficio. Nos explica, por ejemplo, que el mercado y la sociedad van de la mano, que no existe diferencia alguna, porque la sociedad hace el mercado y el mercado necesita de la sociedad.
Entonces, a últimas instancias, se refiere a prácticamente lo mismo. Para concluir, quiero señalar este proverbio celta que dice: siempre hay dos lados de una misma historia. Procura escuchar siempre ambos. Y esto es el mensaje primordial que nos da Greber, que es que toda la vida hemos considerado que la historia que nos cuenta Adam Smith y varios padres de la economía es verdadera y nunca se ha cuestionado. Llegó el momento de informarnos, leer las dos caras de la moneda y básicamente sacar nuestras propias conclusiones, porque a veces la historia nos dice muchísimas cosas y nos tiene mucho para decir y podemos descubrir que hemos sido engañados. Entonces, es básicamente lo que escritores como Greber quieren hacer notar, y es que puede que todo lo que hemos creído acerca de economía toda nuestra vida, puede que esté equivocado. Gracias.